día y que podamos apechugar, ¿verdad?, esta enseñanza, que no se nos olvide. Dice la palabra del Señor que el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que tú sabes de qué necesidad tenemos, Señor, en el aspecto espiritual. Sabemos, oh Dios, que esta no es una forma, Señor, en la que nosotros podemos recordar, sino que necesitamos cada vez más de la intimidad contigo. Pero en esta hora, Señor, sabemos que no es una casualidad que estemos aquí los que estamos. Queremos pedirte, Señor, que tú nos hables, que tú nos ayudes, Señor, y que podamos, oh Dios maravilloso, el poder ser sabios, Señor, para poder manejar la ira. Ayúdanos, Señor. Sabemos que muchos de nosotros tenemos este problema y queremos pedirte que tu luz alumbre nuestro entendimiento y nos ayude, Señor, para detectar cuáles son las trampas del diablo, Señor, que está poniendo para matarnos y para destruirnos. Señor, en tus manos nos encomendamos y te damos gracias por tu palabra. Amén. Bueno, dice, vamos a leerlo todos juntos. ¿Cómo dice? A las 3, 1, 2, 3. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. La ira es un problema universal. En todas las naciones y en todas las culturas podemos ver y encontrar personas iracundas, ¿cierto o no? En todas las generaciones es un problema que está arraigado al corazón del ser humano y que por eso es que se ha convertido en un problema o en un pecado respetable, porque ya es muy común y hasta cierto punto natural en todas las personas. Es un pecado que invade, que destruye las relaciones más íntimas. Por eso Satanás está muy interesado en que nosotros nos convirtamos en personas iracundas. ¿Por qué? Porque la ira es una de las herramientas que destruye toda relación íntima. Destruye nuestra relación con Dios, destruye nuestra relación en la iglesia, destruye nuestra relación en la familia, con los hijos, con los hermanos, con los padres. Entonces, el diablo está muy interesado en que nosotros nos convirtamos en personas iracundas. Por lo general, nosotros manifestamos nuestra ira con las personas que más amamos o que debiéramos amar, que es la familia, ¿verdad? ¿Cómo entendemos nosotros la ira? Normalmente la ira la identificamos con alguien que es muy agresivo, muy explosivo, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Dice, en el Nuevo Testamento son usadas dos palabras griegas para la palabra ira. Una que significa orge, que significa pasión o energía. Y la otra, tumos, que significa agitado o ebullición, o sea, hierve la sangre, ¿no? Así identificamos a los iracundos, ¿no? Que así hasta se transforman físicamente, ¿no? Cuando están airados. Dicen por ahí que había una persona que llegó y le dijo al padre: Padre, acúseme de que soy muy iracundo. Y el padre le contestó: ¿por qué, hijo? Y le dijo: ¿por qué qué, padre? ¿Por qué qué? ¿Sí? Normalmente nosotros practicamos este pecado con mucha naturalidad, ¿verdad? Ya es parte de nosotros. En español se define como fuerte sentimiento, la ira, de desagrado, acompañado de una enérgica diferencia de opinión que va seguida de emociones, palabras y acciones, ¿cierto? ¿Cómo demuestras tú tu ira?
de una manera violenta, ¿verdad? De una manera así enérgica. Se trata de manifestar el desagrado, el desacuerdo, ¿no? Se trata de hacerse notar, ¿no? Fíjense, podríamos mencionar dos tipos de ira. Muchos se basan en el pasaje que dice, airaos pero no pequéis. O sea, como si fuera un permiso para enojarnos, porque la ira comienza con el enojo, ¿cierto? Entonces, muchos hemos tomado de paro este pasaje, pero vamos a ver que hay dos tipos de ira. La ira justa. ¿Cuál es la ira justa? La ira justificada es la que surge de una percepción correcta de la verdadera maldad, es decir, de la violación a la ley moral de Dios, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes algún pasaje que nos hable acerca de la ira justa? ¿Sí? Cuando Jesús llegó a la sinagoga, dice la palabra del Señor que estaban en la sinagoga vendiendo bueyes, palomas y no sé cuántas cosas, y llegó y levantó las mesas con una fuerza, manifestando su ira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso no agradaba a Dios. Y en el libro de Lucas nos dice la palabra del Señor, que para que se cumpliese la escritura cuando dice, el celo de tu casa me consume. ¿Por qué? Porque Jesús decía, mi casa de oración será llamada. Esa era la voluntad de Dios, ¿no? Y por eso Jesús hizo eso. La ira justa se centra en Dios y en su voluntad, no en la voluntad de nosotros, ¿sí? Ni en nuestra moralidad, sino que siempre tiene una característica. La ira justa siempre se autocontrola. Nos damos cuenta en este mismo pasaje, cuando vemos que Jesús airado levanta las mesas, nos damos cuenta que Él solo se controla. No se agarró golpeando a todos los vendedores, ¿verdad? Sino que Él nada más tuvo esa manifestación y se controló. Otra de las características de la ira justa es que jamás provoca que alguien pierda la cabeza, tampoco discute o actúa de manera vengativa. Nunca hemos leído en la Escritura que Jesús se vengó de los que estaban ocupando la sinagoga para otra cosa, ¿verdad? Nunca escuchamos o leemos que discutió con ellos. No les dijo absolutamente nada, simple y sencillamente volcó las mesas con una actitud de disgusto porque no se estaba haciendo la voluntad de Dios como se había planeado. Dios no se comporta como un ser humano en las manifestaciones de su ira. Dios domina su pasión. Imagínense que Dios, cuando se enoja porque pecamos, nos destruyera, ¿no? O nos consumiera, ¿no? Porque puede. Óyeme, tantas veces has caído en ese pecado, te voy a esfumar de la tierra, ¿no? O sea, no. Dios no se comporta como un ser humano, ¿sí? Él espera, ¿no? Entonces, Dios no es hombre para que mienta, dice la Escritura, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que dice, ¿no? Ahora, hay otra clase de ira, la ira injustificada, que es la que usted y yo practicamos casi diariamente, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes están conviviendo con personas iracundas? ¿No conoces a ninguna? No, hombre, pues llévame donde tú habitas, ¿sí? Fíjense, ¿qué es la ira injustificada? La ira injustificada es un enojo que no sometemos y que se descontrola, ¿sí? Hablábamos acerca de la raíz de la palabra ebullición, ¿no? O sea, ¿cuándo es que manifestamos una ira injustificada? Cuando
hay cositas, pequeños detalles que nos hacen hervir la sangre, ¿cierto o no? Y entonces empezamos nosotros a airarnos. ¿A cuántos de ustedes les provoca ira que les digan lo que tienen que hacer? ¿No? Y las mujeres que las critiquen o digan un chisme de ellas. Uy, no, nos enciende. Que digan algo detrás de nosotros, ¿no? De nuestra personalidad, de la forma en que nos vemos o de la forma en que nos expresamos, ¿no? Uy, no, de nuestro carácter, ¿no? Nos enchila, ¿no? ¿Cierto o no? Bueno, son sinónimos de la ira, ¿no? El enchilamiento. Bueno, fíjense, nuestra ira es egoísta. Y el erróneo manejo del enojo es un pecado, o de la ira es un pecado, ¿sí? Es algo que ofende a Dios, es algo que Dios no acepta. Dios no acepta a las personas iracundas, y ahorita vamos a ver cómo en su palabra nos enseña que debemos deshacernos de esas cosas. Y quiero decirles, es nuestra responsabilidad deshacernos de la ira, ¿sí? Porque en una ocasión una persona me decía, ay hermana, recuerdo bien que era en Acapulco, y me decía, ay hermana, es que yo ya le he pedido al Señor que me cambie, pero no, sigo siendo bien iracunda. Ay, qué chistosa, ¿no? Le quiere echar toda la responsabilidad al Señor cuando Dios le dio capacidades para que ella tome la iniciativa de cambiar, ¿sí? Entonces, es nuestra responsabilidad. Ejemplo, fíjense, la ira injustificada se da más en los grupos. Al enfrentar nuestra ira, nosotros necesitamos reconocer, ¿sí?, que las palabras o las acciones son simples pretextos para enojarnos, o las actitudes de otras personas son simples pretextos para enojarnos, ¿sí? Pero la raíz de nuestro problema de la ira proviene de lo más profundo de nuestro corazón. O sea, los que nos hacen enchilar son nada más, ¿cómo les dijera?, personas que tocan ahí la herida que hay en nuestra vida, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que reconocer que no es cierto que nadie nos provoca a ser iracundos, sino que son pretextos que nosotros utilizamos para manifestar nuestra ira. La verdadera causa de nuestra ira radica muy dentro de nuestro corazón y generalmente es en nuestro orgullo, en nuestro egoísmo o en nuestro deseo de controlarlo todo, ¿cierto o no? Analízate, dime qué son las cosas que te provocan a ira. Ay, pues que alguien me critique, pues orgullote, ¿no? O sea, ¿cómo mi personalidad se va a ver manchada? No, yo soy perfecto, casi perfecto, ¿no? O ¿qué es lo que provoca mi ira? Que mi hijo no haga las cosas como yo digo, ¿sí? O como yo pienso, ¿sí? ¿Cuántas y cuántas? Yo les decía que la ira injustificada se da mucho en los grupos, por ejemplo, en la iglesia. Aparte de que el propósito del diablo es que nosotros nos separemos, nos desgreguemos, aparte también es una cuestión de manipulación. Hay gentes que tienen un carácter posesivo y dicen, es que yo me siento ofendido porque les dije a los pastores esto y no lo hicieron. Ajá. Casi dicen, se debe hacer a mi manera, ¿cierto? Y hay otros que dicen, es que, ¿sabes qué? Que el problema de que se maneje en grupo, o ¿saben qué es? Es que el que prácticamente se siente dolido, lo comparte con otro, ¿sí? Y así se empiezan a liar y a compartir su amargura para poder justificar su ira injustificada, ¿ok? Entonces, algo que nos causa ira es porque no nos salimos con nuestro deseo, ¿cierto? Oye, es que mi mamá cómo muele,
que no me drogue, que no tome, que no diga malas palabras, ¿verdad? Nos provoca ira, ¿cierto? Es una ira injustificada. ¿Por qué? Por nuestro egoísmo. Porque nosotros siempre buscamos hacer lo que nos place. Y cuando alguien se nos opone, pues nos provoca ira, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no nos salimos con la nuestra, ¿sí? Entonces, y esto se da también en el matrimonio. Cuando algún cónyuge no cede a lo que el otro quiere, entonces hay enojo. ¿Cómo se sienten esposos cuando ustedes quieren sexo y las mujeres no quieren? ¿Verdad? Luego pensamos, me voy a vengar, ¿no? Esta semana no hay gasto, o no va a ver a su mamá, ¿verdad? O sea, siempre pensamos en eso. Y las mujeres, ¿cómo reaccionamos cuando los esposos nos dicen, no hay para compras? Uy, no, o sea, ¿te compraste otra cosa? Uy, no, hombre, ¿verdad? Nos prenden el cerillo, ¿no? Entonces, son sentimientos de sometimiento que tienden a irarnos. El Señor Jesús enseñó que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Fíjese, ¿por qué será culpable de juicio? Porque la causa de la ira es el egoísmo, ¿sí? Los iracundos siempre piensan, quiero que se hagan las cosas a mi manera, ¿sí? Eso es lo que me enoja, que las cosas no resulten a mi manera, a mi deseo, a mi manera de pensar, a lo que yo planeé, ¿no? ¿A cuántas de ustedes mujeres les da coraje o ira el hecho de que no salieron las cosas como dijeron? ¿Sí? Por ejemplo, hacemos planes y decimos, hoy voy a lavar la estufa, voy a limpiar las cortinas y voy a sacudir. Pero si hay un imprevisto y no nos dio tiempo de lavar la estufa, ¿cómo nos ponemos? ¿No? ¡Ay! Nos sentimos frustrados, nos sentimos enojados. ¿Por qué? Porque las cosas no salieron al modo que lo planeamos, ¿verdad? Entonces nos causa ira. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿verdad? Dice, es quizás el único ejemplo en el cual la Biblia distingue entre la emoción del enojo y las actitudes y acciones pecaminosas que surgen de él. Fíjese, la emoción del enojo. El enojo o la ira es una emoción. Si nosotros no vivimos bajo el control del Espíritu Santo, nuestras emociones se van a disparar. Necesitamos nosotros, Dios nos dio emociones, pero nosotros somos responsables de manejarlas, ¿cierto o no? ¿Sí? Entonces, si nosotros no vivimos en común unión con Dios, nuestras emociones van a estar apuntando a muchas otras cosas que a Dios prácticamente no le interesan, como la figura, el dinero, la salud, la prosperidad, o sea, muchas cosas que a Dios no le interesan prácticamente porque son emociones que Dios nos ha dado para controlar. Y las actitudes y acciones pecaminosas, cuando nosotros no nos salen las cosas como planeamos o no se hacen como decimos, tenemos una emoción o una actitud de rebeldía, de enojo, ¿cierto? Y acciones pecaminosas de venganza, ¿sí? ¿Qué hacen los hijos cuando nosotros les llamamos la atención? Nos dejan de hablar, ¿cierto o no? Se quedan callados, ¿sí? O están tan enojados que no quieren comer, ¿sí? Hay muchas maneras de manifestar la ira. En ocasiones nos airamos en respuesta a la ira de alguien más. Quiero decirles,
hay situaciones que también a veces nos hacen airarnos y que no es porque nosotros desarrollemos esa emoción. Por ejemplo, llega el esposo después de trabajar y todos los esposos, o generalmente todos los esposos, llegan a su casa con el deseo de que esté limpia, de que haya cena, de que haya papacho, de que haya plática, de que haya una comunicación íntima, ¿verdad? Y resulta que llega y la esposa se la pasó platicando en el teléfono y no hay que cenar o no le dio tiempo de ir al súper. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El esposo reacciona enojado y empieza a decir palabras hirientes, ¿cierto? Y empieza a decir, nunca tienes la comida a tiempo, eres una fodonga. Y uy, ¿qué provoca eso en las mujeres? ¿No? No, pues unas ganas de apretarle el pescuezo de ida y de vuelta, ¿verdad? Pero tremendas, ¿no? Entonces, pero la mujer reacciona en una manera callada, ¿sí? Comiéndose su amargura, su resentimiento y guardando en su corazón la ofensa. Fíjense, no justifico las malas actitudes del esposo, pero la esposa que guarda resentimiento es igual de pecaminosa que el que lo manifiesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una manera también de lastimar, ¿sí? Porque cuando estamos resentidos, ¿qué hacemos? Nos ponemos en una posición así, no hablamos, tal vez nos encerramos, tal vez lloramos o hacemos cualquier otra cosa, pero esta posición de los brazos cruzados quiere decir no una situación cómoda, quiere decir un corazón cerrado, ¿sí? Y en un corazón cerrado ni Dios puede obrar. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que esta palabra nos dice cuál es la razón por la que debemos resolver nuestro enojo o nuestra ira rápidamente. Tenemos que analizar qué es lo que me provocó a ira. El hecho de que no había comida o porque soy un orgulloso o orgullosa que pienso que todo mundo me debe esperar con el plato en la mesa, ¿sí? Porque valgo más, porque soy el más importante, ¿sí? Nosotros podemos elegir cómo responder ante estos hechos de pecado, ¿cierto o no? Nosotros somos los que decidimos cómo respondemos, ¿sí? Y fíjense, primera de Pedro 18 al 20, me comí la cita, dice cómo hacerlo. Tratar a los demás con respeto. Fíjense, ahí viene hablando la carta de primera de Pedro acerca de los esclavos y les dice que traten a sus amos con respeto, ¿sí? Qué importante es, ciertamente estamos rodeados de personas heridas, difíciles de carácter, pero ¿saben qué? Una clave para manejar la ira es el aprender a respetar a los demás, ¿sí? Tú no puedes saber si está iracundo porque no durmió bien, o porque se siente enfermo, o porque le duele una muela, o porque perdió el dinero, o porque es impaciente. No podemos saber, pero el respeto es una herramienta que nosotros podemos utilizar para manejar la ira, ¿sí? Ahora, otra de las cosas es que esta porción nos habla que no solamente debemos tratar con respeto a las personas buenas y afables, sino aún a los difíciles de carácter, ¿sí? Entonces, ¿se puede manejar la ira? Claro que se puede. Dice, debemos responder a cualquier trato injusto. Esta es la clave para manejar la ira. Responder ante cualquier trato injusto como si viniera del Señor.
¿Sabía usted que a Dios le interesa mucho cómo respondemos nosotros ante una situación difícil? Fíjese, Dios está interesado en saber cómo respondemos porque eso habla de nuestra madurez y de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, a Dios no le preocupa tanto que sus hijos pasen por situaciones difíciles. Le preocupa saber cómo respondemos ante esas situaciones difíciles. Y sabe una cosa, que cuando estas situaciones son injustas, no se preocupe. Dios tiene todo bajo control. Debemos pensar en la gloria de Dios y en su voluntad y preguntarnos, ¿cómo espera el Señor que responda yo ante esta situación? Si es una situación injusta, que alguien habló mal de nosotros sin ninguna base, que está mintiendo contra nosotros, ¿cómo espera Dios que nosotros respondamos ante esta situación injusta? Bueno, vamos a ver que siempre Dios tiene todo bajo control. Él es soberano y Él sabe por qué está permitiendo esa situación injusta en tu vida. Y necesitamos saber que si Dios lo está permitiendo, es para transformar esta situación injusta en provecho para que tú crezcas a la imagen de Jesús, ¿sí? ¿Cómo puedo glorificar al Altísimo con mi reacción? Yo quiero testificarles aquí. Fíjense que en una ocasión había aquí un diácono jovencito. Él estaba estudiando sociología. Y resulta que yo estaba ingenuamente, sanamente sentada en una jardinera que estaba ahí. Y de repente llegó y me dijo, ustedes saben que casi todo mundo a mí me dice Ale, porque mi nombre es tan largo que da flojera, ¿no? Entonces, casi estoy acostumbrada a que todo mundo me diga Ale. Y cuando alguien me dice Alejandra, yo siento así como que un rechazo o una molestia. Y recuerdo que llegó y me dijo, Alejandra, te esperamos en la oficina. ¡Ay, hijo! Hasta me volteó a ver una persona que estaba a mi lado y me dijo, valga, qué irrespetuoso, ¿no? Y resulta que, bueno, ya me paré yo humildemente, así como soy, y me fui a la oficina. Cuando llegué a la oficina, abro la puerta y ¿cuál va siendo mi impresión? Que había una cantidad de personas ahí que me iban a enjuiciar. Y empezó una de ellas a hablar de mí hasta lo que no, ¿verdad? Y sabe que yo en el momento quise responder y él me tomó de la mano, siendo un jovencito, ¿cómo recuerdo esa situación? Y me dijo al oído, no te defiendas. Y yo me quedé paralizada, ¿no? Escuché todo lo que decían de mí, de lo que se quejaban y todo eso. Terminó. Al final otro de los diáconos me dijo, pastora, ¿quiere usted decir algo? Y yo le dije, no. Y pasó. Y sabe que cuando salimos de ahí, yo tenía unas ganas de llorar, porque eso de que te saquen todos tus trapitos al sol y en público, ¿cómo se siente uno, no? Y saben una cosa, que algo que fue una enseñanza grande para mí, fue que él me dijo, qué bueno que no te defendiste. Y le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, porque si tú te defiendes, te pierdes la oportunidad de que el Señor te justifique y de que el Señor te defienda. Y yo dije, la logré, ¿no? Y si es verdad, cuando hay una situación injusta en tu contra, cuando eres provocado a ira injustamente, quiero decirte, necesitamos aprender a confiar en Dios, porque Él es un Rey justo, ¿cierto o no? Y si lo que están hablando de ti está dañando tu vida, quiero decirte, el Señor va a convertir esta situación en una bendición para tu vida. Desde ahí, hermanos, yo quiero decirte, para mí ha sido una herramienta. Aprendí
aprendí, dije, si yo me defiendo, me pierdo la oportunidad de que el que es más justo que yo me defienda, ¿sí? Así es que nosotros tenemos que aprender a manejar las situaciones difíciles, ¿sí? Eso nos ayuda a conformarnos a la imagen de Cristo. Ahora, siendo realistas, cuando nosotros somos provocados a ira, no es muy fácil pensar todas estas cosas, ¿verdad? O sea, no puedo pensar yo en un momento de crisis, ¿cómo espera el Señor que yo responda a esta situación? ¿Cómo puedo glorificar al Altísimo con mi reacción? No, ¿cómo es como reaccionamos? ¿Sí? Reaccionamos en una manera violenta, ¿cierto? Respondemos antes de terminar de escuchar, ¿sí? Y otras de las cosas, no, es que si tú no estás acostumbrado a pensar en estas cosas antes de la ira, pues necesitas hacerte el hábito, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a manejar la ira, ¿sí? Esto te va a ayudar a tener más tranquilidad y dominio sobre esa actitud de ira. El propósito de la exhortación de Pablo cuando dice, airaos pero no pequéis, no es la de justificar nuestro sentimiento de enojo. Yo me acuerdo que alguien me decía, sí se vale, ¿sí? Airaos pero no os aloquéis, ¿sí? No es cierto, ¿sí? Necesitamos nosotros entender que estar conscientes de que es muy rápido que nosotros podamos ser conducidos a pecar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no analizamos las cosas antes de reaccionar, ¿sí? Entonces, necesitamos saber que no es un permiso para estar airados, sino que necesitamos estar alertas porque el diablo nos quiere guiar a pecar, ¿ok? Si nos acordamos que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y muchas veces el diablo provoca a ira a las personas. ¿Para qué? Para que se descontrolen, porque una persona airada es capaz de cualquier cosa, ¿sí? Es capaz de aventarse de lo más alto del edificio, es capaz de matar a una persona, es capaz de cortarse las venas, es capaz de cualquier cosa, cualquier locura, ¿no? Entonces, lo que aquí el apóstol nos quiere hacer conciencia es de que tengamos cuidado de no airarnos con rapidez, ya que con demasiada frecuencia respondemos de manera inmediata a una acción injusta que es la ira. La ira se puede manifestar en pecado de muchas maneras. Fíjense, en un lenguaje fuerte e hiriente. Óiganme, la Biblia dice que las palabras en la boca de un sabio son como medicina, pero en la boca de un necio son como espada. Entonces, fíjense, aún ahora en los derechos humanos se dice del maltrato verbal, ¿sí? ¿Por qué? Porque las palabras pueden dominar o paralizar a una persona. ¿Cómo se siente usted cuando su mamá le dice, eres un inútil? Pues aunque no sea, se siente, ¿a poco no? ¿Sí? ¿Y cómo se siente usted cuando alguien lo critica y le dice, pues tú eres un pobretón? Pues a lo mejor no, pero se siente pobretón. ¿Por qué? Porque las palabras nos paralizan, ¿sí? Las palabras nos paralizan. Entonces, hay personas que manifiestan su ira en esta forma, con un lenguaje fuerte e hiriente, ¿no? Ahora hay un comercial que habla acerca del maltrato verbal, y dice una mujer, él me dice cada día que soy como cualquier otro mueble, que no tengo valor, ¿sí? Entonces nos damos cuenta cómo una persona puede matar a otra por su ira, con su lenguaje fuerte e hiriente. También
la ira se puede manifestar en abuso familiar, golpeando a los hijos, ¿no? O aventando las cosas, ¿cierto o no? Yo me acuerdo cuando mi papá especialmente se peleaba con mi mamá, no hombre, aventaba jarros y aventaba cosas, todo lo que había, ¿no? Entonces, eso es un abuso, ¿no? Los gritos, ¿no? Hay hombres que utilizan mucho los gritos para amedrentar, ¿sí? Queriendo manifestar su ira, ¿no? Y hay manipuladores que empiezan a llorar o a patalear, ¿no? O sea, para manifestar su ira, ¿sí? O amenazar, pero vas a ver, me voy a ir, ¿no? Y ahí está, y nada de que se va, ¿no? Ajá. Y si no haces esto te voy a dejar y me voy a divorciar, ¿no? Entonces, es un abuso, ¿no? La ira también se puede manifestar despreciando al objeto de su ira, o sea, ignorando a las personas, ¿no? Estás loca, ¿cierto o no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esos adjetivos, ¿no? Hacia las mujeres. Es que tú estás loca, ¿no? O sea, o los hombres, ¿no? Ah, ¿quién te va a hacer caso, no? No vales nada aquí, ¿no? Y tratando de ignorar. O con comentarios sarcásticos. Yo tengo una amiga que siempre decía, ella tiene una risa así muy, ¿cómo se dice? Chiquita o cortita, no sé cómo expresarlo. Pero ella siempre se reía y decía, Ricardo es el hombre del mañana. ¿Por qué? Porque le digo arregla la puerta y dice mañana. Le digo dame dinero mañana y todo es mañana, ¿no? Entonces hacía bajita la mano, hacía comentarios sarcásticos de su esposo, provocándolo a ira, ¿no? O manifestando su ira contra su esposo. Entonces, hay muchas maneras en las que podemos manifestar nuestro pecado de ira injustificada. O la depresión. Ay, aquellas que se meten en la cama y se quieren cortar las venas y porque ya las dejaron de amar, porque ¿sí? ¿A poco no? O porque no me compró, porque ya pasaron tantos años y ¿sí? Y hay muchas que manipulan con la depresión o con la enfermedad, ¿no? Apenitas no se hace lo que se desea y empiezan a enfermarse, ¿no? Ay, para llamar la atención, ¿sí? Es una manera de manifestar nuestra ira, ¿no? Ahora, otra de las cosas, otra forma es el resentimiento. Fíjense, otros tienden a interiorizar su ira en forma de depresión o de resentimiento y todas esas expresiones de ira son pecaminosas. ¿Cómo tenemos que manejar la ira de tal forma que la ira no nos controle o no nos domine? No podemos resolver la ira a menos que la reconozcamos. Yo te quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Eres iracundo? ¿Verdad que sí? Todos somos iracundos, no podemos justificarnos. Ay, pero es que me hacen enojar. Eres iracundo, no le hagas, ¿no? Ay, es que nunca me escucha. Eres iracundo, no te hagas, ¿no? Fíjense, no podemos resolver la ira a menos que la reconozcamos y nos preguntemos, ¿cuál es la causa de mi ira? ¿Cuál es la causa de mi ira? ¿Que soy controlador y quiero que se hagan las cosas a mi manera? ¿O que me peguen el orgullo porque no soy reconocido como debiera? ¿O porque aunque me digas y aunque yo quiero que las cosas… ¡Ay! Eso es lo malo de comprarse de a 20. Bueno, ok. Dice, debemos preguntarnos, ¿cuál fue la causa de mi ira? La otra, ¿hay algún ídolo que he levantado en mi corazón? Fíjense, nosotros a veces nos hacemos de nosotros mismos ídolos, ¿sí? ¿Por qué? Porque creemos que somos el centro de la tierra y queremos
que nos idolatramos tanto que queremos que todo se haga a nuestra manera, ¿sí? Y creemos que somos los únicos que podemos pensar, los únicos que podemos hacer las cosas bien y los únicos que debemos decir cuándo se deben hacer las cosas. Es más, hay personas que llegan a enojarse con Dios, ¿cierto o no? ¿Cuántas personas conocen ustedes que se han alejado de la iglesia porque están enojadas con Dios? ¿Sí? Si nosotros reconocemos que nuestra ira se debe a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo o a que somos idólatras, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Arrepentirnos. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos hacer, arrepentirnos. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio de actitud, ¿sí? Es un cambio de actitud. Necesitamos cambiar nuestra actitud. Aquí ya reconocimos que todos somos iracundos, ¿cierto o no? ¿Qué necesitamos hacer? Cambiar nuestra actitud, ¿sí? Efesios 4:32 dice, más bien que debemos ser bondadosos, misericordiosos los unos con los otros y que tenemos que aprender a perdonarnos, fíjense, los unos a los otros, como Dios también nos perdonó a nosotros. Uy, hay personas que qué bárbaras. ¿Cuánto tiempo han dejado de hablarle a sus hermanos? ¿Cuánto tiempo han dejado de hablarle a sus papás? Óiganme, en una ocasión nos encontramos un pastor que andaba feliz y nos dijo, pásenle hermanos, nos había invitado a predicar y nos dijo, pásenle hermanos, siéntense, que no sé qué tanto. Y yo dije, ay, qué pastor tan entusiasta. Y de repente se acerca y nos dice, estoy contento porque después de 20 años he vuelto a hablarle a mi hermano. Un pastor, imagínese. ¿De qué tamaño es el orgullo, cierto o no? ¿De qué tamaño como para aguantar 20 años de no hablarle a su hermano? Imagínense, ¿no? Estaba medio mal, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender a perdonar a los que nos ofenden y a soportarnos los unos a los otros. Cuando, dice la palabra del Señor, cuando alguien tenga queja del otro. Necesitamos arrepentirnos y no solo de la ira, sino de lo que motiva nuestra ira, ¿sí? Del orgullote que tenemos, del egoísmo tan centrado que tenemos, porque hemos entregado nuestra vida a Cristo, pero todavía el que quiere dominar en nuestra vida somos nosotros, ¿sí? Si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, mi hermano, tu vida ya no te pertenece. Ahora somos esclavos de Cristo. Ahora Él es el que debe gobernar tu vida. Él es el que debe gobernar tus decisiones. Él es el que debe guiar tus pasos, ¿sí? Hay quienes dicen, ay, no, es que yo quiero que mi hijo se case con esa muchacha y no importa que a Dios no le agrade, no importa que Dios no quiera, yo la quiero de nuera, ¿sí? Óiganme, pues no, como que ya no hay congruencia, ¿no? O sea, tenemos centrado el egoísmo y debemos arrepentirnos de ese egoísmo. Debemos entregar a nuestro Dios la ocasión de nuestra ira. O sea, ¿cuál es el motivo de tu ira? El egoísmo, el orgullo, la idolatría. ¿Qué es la raíz de tu ira? Mi director del Instituto Bíblico nos enseñó algo y decía, ¿cómo me cae mal la gente que está chillando y le dice al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy sufriendo esta enfermedad? ¿Por qué mi familia no me obedece? ¿Por qué no tengo el dinero que quisiera tener? ¿Por qué no puedo tener el carro que quiero tener? Y nos decía, ¿ustedes quiénes son para preguntarle a Dios por qué? A Dios necesitamos preguntarle, ¿para qué? Porque Dios es un Dios de propósito. ¿Para qué estás pasando esta enfermedad?
Pues a lo mejor para que te arrepientas porque te has alejado del Señor, que has sido tan egoísta que has centrado tu vida nada más en lo material, ¿sí? Y Dios te está zarandeando y te está diciendo, hey, aquí estoy yo, me necesitas. A lo mejor eres tan orgulloso que dices, yo tengo lo que tengo gracias a que soy muy ahorrador o muy trabajador o X o Y, ¿no? Y el Señor te está diciendo, hey, no es cierto, yo soy el que te lo doy, porque ni las hojas de los árboles se mueven si no es por mi intervención. Ajá. Y nosotros necesitamos entregar la ocasión de nuestra ira al Señor, ¿sí? Entonces pregúntele al Señor, ¿por qué todos me tildan de grosero, Señor? Ay, pues porque no te hagas, ¿no? Algo debe haber de cierto, ¿no? O ¿por qué todos me tildan de loco? Pues a lo mejor sí, ¿no? O sea, porque siempre quiero tener el control. El tema de la ira es tan complejo que la mayoría tratamos de justificar y tolerar la ira, ¿sí? Pero debemos recordar que delante de Dios la ira no es aceptable. ¿Por qué? Porque proviene del orgullo, del egoísmo. Fíjense, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Enseñarnos que la raíz de nuestra ira es el orgullo o el egoísmo. Algunos, y sobre todo debemos evitar nuestra ira contra Dios. Fíjense qué curioso, que algunos, como mencionaba anteriormente, incluso están airados contra Dios. Yo recuerdo mucho el testimonio de una de nuestras colaboradoras, que estaba embarazada y perdió al bebé, y ya se iba de reto, ya estaba enojada, llorando, diciendo que ¿cómo es posible? Si Dios ya me había dado un hijo, ¿por qué ahora me lo quita? Y no sé qué tanto, y estaba pero blasfemando contra Dios, ¿no? Y recuerdo que yo le dije, Dios, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Porque por un lado le puedo decir que tú eres el dador de la vida, pero por el otro yo debo decirle que tú eres soberano y tú decides lo que nos conviene y lo que no nos conviene, ¿sí? Y la Biblia dice, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal para vosotros. Todos los pensamientos de Dios son para hacernos bien, ¿sabía usted eso? A veces no lo entendemos y por eso es que nos airamos contra Dios. La mayoría de la gente que está airada contra Dios son los cristianos, fíjense qué curioso. Son los cristianos porque piensan que el Señor les ha fallado. ¿Cuántos y cuántas veces no hemos sentido nosotros que el Señor nos ha fallado? Ay, Señor, pero si yo te pedí que mi hijo se arrepintiera y cada vez está peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos basamos en las circunstancias y no en la fe, ¿sí? Nosotros nos queremos basar en lo que vemos, en lo que tocamos, y así no es las cosas con Dios. Las cosas con Dios son por creerle a Él, ¿sí? Fíjense, yo en una ocasión tuve un problema, tenía problemas con mi esposo, como en todos los matrimonios, hermanos, no vayan a empezar, ay, los pastores tenían problemas, ¿no? Porque sabían que hubo una generación que agarró de paro o de justificación que nosotros teníamos problemas. Una vez teníamos problemas en el manejo del dinero, porque a veces él manejaba el dinero, a veces yo manejaba el dinero. Entonces llegó un momento en que ocasionó una molestia esta situación, y cuando les dijimos a los colaboradores que teníamos problemas por esto, olvídense, lo llevaron hasta el Sanedrín, ¿no? O sea, bueno, y quiero aterrizar. Yo tenía problemas con mi esposo, estábamos muy jóvenes y pues nuestro matrimonio no se llevó a cabo en el orden de Dios, sino que nosotros nos casamos cuando nuestro primer hijo ya tenía 2 años 7 meses y teníamos algunos problemas, y entonces yo le empecé a pedir a Dios. Yo anhelaba embarazarme porque ya llevaba
casi 4 años que no, no me embarazaba, pues estábamos separados, ¿no? ¿Cómo me iba a embarazar? Entonces, resulta que como yo sabía que a mi esposo le gustaban mucho las niñas, yo le pedí a Dios, Dios, dame una niña para que se resuelvan los problemas, ¿no? Y, o sea, al cliente lo que pida, ¿no? O sea, a él le gustaban mucho las niñas, pues Señor, danos una niña para que se resuelvan los problemas. Pues que yo en mi ignorancia, desde el primer momento en que me embaracé, cuando el doctor me dijo, señora, ¿por qué no vino por sus resultados? Y yo le dije, porque andaba en Acapulco, doctor, y me dice, ¿y qué fue a hacer a Acapulco? Le dije, pues andar en velero ahí con las piernas abiertas y me dijo, pues señora, está embarazada. Desde ese día yo empecé a orar al Señor, Señor, dame una niña, Señor, dame una niña, Señor, que sea niña, que no sea… Y ¿saben qué? Que hasta el baby shower fue todo de color de rosa. Y Señor, dame una niña. Total que llegó el día del nacimiento y lo primero que le pregunté al doctor después de los dolores, le dije, doctor, ¿qué es? Y le dice el doctor a la enfermera, ¿qué fue? Y le dice la enfermera, niño. ¡Oh! No quise ver al niño. Por más de 2 días regresé a mi casa, me acuerdo que mi esposo me decía, mira Ale, qué chulo está, tiene chinos, y mira, tiene unas pestañotas y quién sabe qué tanto, y yo no lo quería ver. Me le acerqué al niño solamente cuando mi esposo se tuvo que ir de viaje y tuve que atender al niño. Y recuerdo que la primer noche estaba yo tan enojada con Dios, porque yo empecé a pensar, Dios es para los ignorantes, Dios, no hay ningún Dios, porque si hubiera un Dios me hubiera escuchado que yo quería una niña y me dio un niño. Entonces Dios no es verdad, es una lavada de cerebro y empecé yo a pensar. Y esa noche, estando dormida, yo soñé que veía, en nuestro cuarto tenía una puerta con varios cristales y le faltaba uno. Y a través de ese hoyito yo veía las piernas de una niña que gritaba con un grito desesperado y de repente yo vi que la niña estaba ensangrentada y a mi mente vino que alguno de los internos había violado a mi niña. Y yo empecé a gritar en el sueño y a decirle a mi esposo, mátalo, mátalo, mira lo que le hizo a la niña. Y desperté, y gracias a Dios que desperté antes de que lo matara. Pero ¿sabe una cosa? Que en ese momento me vino el entendimiento de que Dios nunca me iba a dar una niña por el ministerio al que me había llamado. Y entonces yo pude entender la sabiduría de Dios. Y lejos de enojarme con Dios, cuando ya iba yo a tener al tercero, no hombre, compré pura ropa de hombre, porque yo ya sabía que iba a ser hombre, ¿sí? Bueno, la mayoría de los psicólogos populares piensan que sí y dicen, está bien que te enojes contra Dios, demuestra tus sentimientos de enojo, de ira, al fin que Él es fuerte y Él aguanta todo, ¿sí? Óiganme, para mí esto es una blasfemia. No podemos enojarnos contra Dios. ¿Quiénes somos nosotros para enojarnos contra Dios? Dios no es nuestro criado. Dios es el Señor, el dueño de nuestra vida, ¿sí? Nunca es correcto enojarse contra Dios. La ira es un juicio moral, es como acusar a Dios de hacer algo indebido contra nosotros o de pecar contra nosotros o de abandonarnos y tratarnos injustamente. ¿Cuántos de ustedes piensan que Dios lo trata injustamente? La verdad, no se hagan. ¿Sí? ¿A poco no? Hay algunos que yo he escuchado decir, Señor, ¿por qué unos sí y otros no? ¿No? O sea, ¿por qué unos tienen mucho y otros tienen poco? Eso no es cuestión de Dios, es cuestión del egoísmo del ser humano. ¿Cierto o no? ¿Piensan que Dios nos debe dar mejor trato? Ay, ¿por qué a mí esta enfermedad?
pues ¿quién eres tú? Dios sabe para qué, ¿no? Una vez escuché decir a un cuñado, mi esposo estaba pasando por una situación difícil, no tenía trabajo, acababa de regresar al país y cuestiones así, y mi esposo le dijo, acércate al Señor para saber por qué estás pasando por esta situación. ¿Y saben qué le contestó? Le dijo, ¿Dios qué me ha dado? ¿Cuánto tiempo canté en el coro y no me da nada? Imagínense, ¿cómo es posible que nosotros pensemos que lo poco que hemos hecho para Dios es suficiente como para comprar toda la bendición y la comodidad de Dios? ¿No? O sea, conozco el caso de una persona que su abuelita era una buena sierva del Señor y hacía muchas cosas para beneficio de la iglesia, y le dio cáncer. Y el nieto estaba indignado y enojado contra Dios porque Dios no la sanó del cáncer, sino que se murió. Fíjense, cuando la Biblia dice que el Señor anhela la presencia de sus santos. O sea, para la mujer era una bendición que se muriera, de lo que fuera, pero iba a estar en la presencia del Señor, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros creemos que Dios se pasa de listo, no sabe quién soy yo, no sabe por qué razón permite que yo esté pasando por esta situación, ¿no? Y se nos olvida, ni siquiera pensamos en todo el sufrimiento indescriptible que Jesús padeció para pagar el precio de nuestros pecados, ¿cierto o no? Se nos olvida, ¿sí? Se nos olvida que Dios pagó el precio más alto de nuestros pecados, dando a su único hijo para que nosotros, para que tú y yo no pasáramos la eternidad en el infierno. Ese es el mejor regalo que Dios nos pudo haber dado, es la mejor bendición que Dios nos puede haber dado. Entonces, ¿por qué nos enojamos con Dios? Porque no nos da cosas materiales, ¿verdad? Pues a lo mejor todavía no tienes la capacidad de manejarlas, por eso es que Dios no te las da. Ya se me cuatrapeó el servicio. Ya, sí. Yo también pensé eso, que si lo iba a acabar hoy porque es demasiado, pero ya estamos llegando al final, ¿sí? Debemos tener la confianza bien fundamentada en Él, en su sabiduría, en su amor divino, y su amor divino no es como el nuestro, que amamos por interés, ¿sí? Dios nos ama porque nos ama, seamos como seamos, y podemos presentar nuestra confusión y perplejidad ante Él de manera humilde. Miren, es cierto que a veces pasamos por situaciones difíciles, y en vez de enojarnos contra Dios, debiéramos orar humildemente y decirle, Señor, no entiendo por qué estoy pasando por esta situación. Estoy confundido porque no puedo ver ninguna muestra de tu amor en este momento, pero confío en que todo lo harás o lo transformarás en bien para mí. ¿Cierto o no? Porque sí es cierto que a veces entramos en momentos de confusión, ¿no? Y todo está negro, en todas nuestras circunstancias son negras y no podemos ver la luz y no podemos entender sus propósitos, para qué estamos pasando por situaciones difíciles, pero debemos rogar que su Espíritu Santo nos ayude a no caer en la tentación de enojarnos contra Dios. Las consecuencias de la ira injusta son muchas. La Biblia dice que debemos erradicar la ira de nuestras vidas. La Biblia dice en Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maldicencia y toda malicia. ¿Cuántas y cuántas personas no están enfermas porque no han resuelto un problema de raíz? Porque están airadas contra otras personas.
Todas esas enfermedades de quistes, de tumores, son falta de perdón, ¿sí? Todas esas enfermedades que vienen a nuestra vida, por eso es que la palabra de Dios nos aconseja que debemos quitar todo este tipo de situaciones de nuestra vida. La ira no es ni buena compañía, ni buena consejera, incluso puede ser causa de algunos pecados más graves, como los autoviudazos. Cuando una esposa resentida guarda por mucho tiempo la desilusión que el esposo le causó, ¿sabe una cosa? Puede hasta llegar a planear matarlo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no mantener o apapachar la ira. Pablo no da licencia para airarse, da por hecho que nos enojaremos y dice cómo confrontar el enojo. Dice que no debemos guardar el enojo por mucho tiempo, sino darle una solución rápidamente, ¿sí? ¿Cómo podemos darle solución? Analizando cuál es la raíz de nuestro enojo. Hay consecuencias a corto y largo plazo. Fíjese, a corto plazo, como cualquier pecado, trae consecuencias la ira. Pecar por hablar malas palabras o maldicencias. Óigame, ¿sabía que muchos cristianos todavía dicen maldicencias? Contristando el Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que no puede salir agua dulce y salada de una misma fuente. Eso quiere decir que usted todavía es carnal y que no ha quitado de su vida lo que Dios le manda, las maldicencias. Denigrar a la otra persona aunque ella haya sido la culpable, aunque ella no haya sido la culpable de su ira. ¿Cierto o no? Justificándonos con otros que somos iracundos. Es que me provoca, es que no me gusta lo que me dice, es que ¿no? Llegar a extremos como los golpes, ¿sí? Óiganme, ¿cuántos y cuántos matrimonios no han ido a la delegación porque no cuida a su pareja como manda la Escritura, como a vaso más frágil, sino que se aprovecha de su fuerza para golpear, para desquitar su coraje, ¿sí? ¿Cuántos padres e hijos, no? Nosotros tuvimos un caso tan horrible de unos amigos muy cercanos que su hijo le llegó a faltar varias veces a su papá golpeándolo. Oiga, no sabe la maldición que se echó encima, ¿sí? La palabra del Señor manda a los hijos honrarlos. ¿Usted cree que un padre se va a sentir honrado cuando un hijo le pone la mano encima? Tenemos que tener mucho cuidado. A corto plazo, pues rompiendo objetos, lo que acarrea, ¿no? Luego después, ¿cuánto te cuesta volverlos a recuperar o reparar? ¿Sí? En personas no creyentes se puede llegar hasta el asesinato, ¿sí? Consecuencias a largo plazo, resentimiento. Fíjense, ¿qué es el resentimiento? Es cuando nos aferramos a la ira. Es algo que el resentimiento es algo que crece en el corazón. Aguas, no crees que ahí se va a quedar, va a crecer, es como una hierba mala que se reproduce si tú lo apapachas o te aferras a él. El resentimiento da como consecuencia la amargura. ¿Qué es la amargura? Es el resentimiento que creció hasta que se convirtió en rencor. Fíjense, es todo un proceso. Es todo un proceso. Tú te aferras al resentimiento y se convierte en amargura. Apapachas la amargura y se convierte en rencor. Esto ocurre en cualquier relación interpersonal, pero es muy frecuente entre personas que deben amarse entre sí, como los padres, los hermanos, ¿sí? Los cónyuges. La enemistad y hostilidad. Fíjense, la amargura y el resentimiento se guarda, ¿sí? Puede ser que no se vea, pero la enemistad y la hostilidad son cosas que manifiestan en las personas iracundas. Son un grado más alto de dolor. Manifiestan cuando una persona no te habla
o cuando una persona te contesta cortantemente, quiere decir que hay un dolor profundo, que ya hay amargura en su corazón, que ya hay rencor y que no se puede disfrazar. Por eso es que pone su barrera para que no haya más contacto, ¿sí? Y se manifiestan abiertamente, ¿no? Para denigrar o para hablar con maldad de otros, diseminan su veneno e involucran a otros. Fíjense, por eso Hebreos nos dice que estemos atentos, mirad que no crezca ninguna raíz de amargura en nosotros, porque contamina a otros. Aguas, si tú escuchas a alguien que está airado, ten mucho cuidado porque te puede llegar a contaminar, ¿sí? Y te empieza a hacer equipo contigo, la amargura se contamina. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que cuando alguien se contamina con la amargura, se pierde la gracia de Dios, o sea, el favor de Dios. Pierde el favor de Dios, ¿sí? Y se convierte en aborrecimiento, ¿sí? Esta palabra en la Biblia se asocia con la venganza. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje de José, de los hermanos de José? Que los hermanos de José lo vendieron porque su papá le tenía preferencia a José y lo vendieron y se vengaron de él. ¿Tenía la culpa José de que su papá lo amara más? ¿De quién era la responsabilidad? Del papá, porque el papá tenía que amar a todos por igual. Sin embargo, sus hermanos se quisieron vengar de él y por esa razón lo vendieron, ¿sí? Fíjense, algo que me llama mucho la atención, en el libro de Levítico, en el libro de Levítico están escritos todos los mandamientos o las leyes con las cuales el pueblo de Israel se tenía que regir. Y en Levítico 19:18 hay un mandamiento para el pueblo. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como te amas tú mismo. Y luego termina con la firma del Señor, yo Jehová. O sea, esto no lo dice alguien más, lo dice el Señor. La venganza no proviene de Dios. La Biblia dice, hablando de Esaú y Jacob, dice la Biblia que Esaú aborreció a Jacob porque le robó la bendición de su padre. Y dice que planeó matarlo, ¿sí? Entonces, no es aconsejable que nosotros guardemos la ira porque nos lleva paso tras paso a la muerte espiritual. Nosotros como creyentes debemos aprender lo que dice Romanos 12:19 al 21. Nos dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, tenemos que confiar en Dios. Después del aborrecimiento viene la contienda. ¿Qué es la contienda? Es un conflicto abierto. Esto es terrible en una iglesia. ¿Por qué? Porque va más allá del límite de los pecados respetables. Según su forma de pensar, el otro siempre está mal. Miren, nosotros hemos tenido 2 experiencias amargas en la iglesia. De una persona que estaba celoso de nuestro pastorado y quería ser el pastor y nunca nos lo dijo. Cuando nosotros estábamos orando, pidiéndole a Dios ayuda para que se levantara mínimo un copastor, ¿sí? Y empezó a hacer equipo con otro y a señalar debilidades que nosotros teníamos y empezó a juzgarnos. Y cuando ya hizo ese equipo, él se sentía muy justo. Y cuando ya hizo ese equipo, lo que hizo fue convencer a otros con su amargura y se aliaron y se fueron de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
nunca nos presentaron a nosotros el deseo de querer pastorar, sino, ¿saben qué? Empezaron a envenenar a la gente con sus comentarios y decidieron irse, acabaron yéndose. ¿Por qué? Porque de todo lo que nos culpaban, nada nos pudieron comprobar y entonces no tuvieron otra opción más que irse. En el paso del tiempo, nosotros estábamos tan tristes y tan dolidos que dijimos, ¿qué fue lo que pasó? El mismo papá de este chico nos dijo, pues yo me voy de la iglesia pues por apoyarlo, pero no estoy de acuerdo con él. Imagínense hasta dónde puede llegar la amargura a contaminar, de tal manera que muchos no supieron ni por qué se fueron, pero se fueron. Y hoy en día nos enteramos con tristeza de que muchos se han apartado del Señor. ¿Por qué? Porque no se hicieron las cosas a su manera, ¿sí? Enojados porque no se hicieron las cosas a su manera. La ira es pecaminosa y muy peligrosa. Conclusión, ya llegamos. ¿Cómo podemos resolver la ira y apagar el fuego antes que provoque un incendio? Número 1, tomando en cuenta la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que me provoca ira? ¿Qué es lo que provoca mi molestia? Mi orgullo, mi egoísmo, soy un idólatra o bien soy un controlador y estoy enojado porque no se hacen las cosas a mi manera. Tomar en cuenta la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que Dios me está señalando? ¿Que debo cambiar mi orgullo? ¿Que debo cambiar mi egoísmo? ¿O qué es lo que Dios me quiere enseñar? Y aprender a perdonar a la manera de Dios. Si la ira es causada por algo injusto en mi contra, necesito aprender a perdonar a la manera de Dios. Fíjense cuál es la manera de Dios. La Biblia dice que Él perdona nuestros pecados, los echa a lo más profundo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos. Así debemos nosotros perdonar a los que nos provocan a ira, ¿sí? Perdonando sus ofensas, olvidándonos de ellas y no estarlas marrullando en nuestra mente. Hay tantos que tienen ira porque mi padre me abandonó. Ya tienen más de 60 años y todavía están pensando que su padre los abandonó, ¿no? O sea, porque nunca me abrazó. Pues sí, pero ahora tú ya eres papá y pues ahora tú abrazas a tus hijos, ¿no? Si tuviste esa mala experiencia, cambia, ¿sí? Ay, es que porque me menospreció, porque amaba más a mi hermano que a mí, porque, o sea, tantas tonterías que todavía nos provocan a ira. Por eso necesitamos analizar la raíz de nuestra ira, ¿sí? Pues vamos a concluir. Identifique la ira en usted, sobre todo la pecaminosa, y no la considere como aceptable. No acepte el ser iracundo. Confronte la ira. ¿Cómo? Tome en cuenta la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios. ¿Para qué estoy pasando por esta situación? Ore para que Dios le ayude a crecer en amor, no en amargura. Recuerde que el amor cubre multitud de pecados. Acérquese a Dios para que sea lleno de su amor y Él le ayude a poder cubrir los pecados de otros contra usted. Busque y pida la presencia en su vida del Espíritu Santo y dependa de Él. Señor, ¿qué debo hacer con esta persona que me provoca ira? ¿Sí? Con esta situación que me provoca ira. Aprende a perdonar como Dios te ha perdonado sin recordar. Pedro le preguntó al Señor Jesús, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 70? ¿Sí? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Y hay los que todavía se avientan, 7 por 7, 49, hasta 490 veces tengo que perdonar a mi esposo. Es que lo hace una y otra vez, ¿sí? No importa.
tu amor puede cubrir la multitud de sus pecados. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque dice Santiago 1:20 que la ira de Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si nosotros queremos tomar la justicia por nuestra propia mano, no puede obrar la justicia de Dios. Vamos a ponernos de pie. Dígame usted, hermano, ¿cómo se va en esta mañana? Rafa, ¿cómo te vas en esta mañana? Redarguido. ¿Cómo te vas en esta mañana? Bendecido. ¿Cómo se van los de allá atrás esta mañana? Con entendimiento. ¿Cómo se va usted en esta mañana? ¿Se va igual que cuando llegó? ¿No? Véngase, vamos a orar, véngase aquí al altar. Vamos a pedirle primeramente perdón al Señor por ser iracundos. ¿Cierto o no? Si queremos cambiar, necesitamos aceptar que somos iracundos. Acérquese, véngase, vamos a orar aquí en el altar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé de su espíritu, que nos dé de su fuerza, que nos dé de su sabiduría para dejar de ser iracundos. Que los de atrás no necesitan, vénganse, vamos a orar. En el altar es donde se manifiesta el poder de Dios. Aquí es donde nos humillamos para que el Señor obre nuestras vidas. Véngase, vamos a orar, vamos a orar. Levante su voz, mi hermano, levante su voz y empiécele a pedir perdón al Señor. Dígale: Señor, perdóname porque he tenido manifestaciones iracundas en mi vida. Perdóname, Señor. Perdóname porque soy un controlador, porque soy un orgulloso, porque soy un egoísta. Perdóname, Señor, ayúdame por favor. Perdóname y ayúdame a cambiar. Perdóname, Señor, y ayúdame a saber que no tengo todo el control, ni toda la fuerza, ni todo el dominio, ni que soy el más importante. Perdóname, Señor. Perdóname si he maltratado o he provocado a otros a ira. Perdóname, Señor. Perdóname porque he sido tan egoísta que siempre quiero manipular y siempre quiero obtener lo que tú no me quieres dar, Señor. Perdóname porque me he enojado aún contra ti. Perdóname, Señor, porque me he apartado de ti, porque quiero que tú hagas lo que yo quiero. Señor, perdóname, perdóname. Perdóname, Señor, porque no he sabido esperar tu tiempo, porque te he presionado, porque me he molestado contigo, porque he estado confundido, porque a veces no entiendo, Señor, cuál es la razón o el propósito de pasar por una situación de ira, Señor. Perdóname, por favor, Señor, y ayúdame a confiar. Ayúdame a confiar que tú tienes todo el control de mi vida, sea bueno o sea malo, Señor. Ayúdame a creer que tú eres el dueño de mi vida y que no la vas a dejar, Señor. Ayúdame, por favor, Señor. Dígale al Espíritu Santo: ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, y líbrame, líbrame de enojarme o de airarme contra Dios. Líbrame de enojarme contra mis hermanos. Líbrame de airarme contra mis padres, contra los que me rodean. Líbrame, por favor, Espíritu de Dios. Líbrame, por favor, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a humillarme bajo tu poderosa mano. Y ayúdame a entender cuál es la razón, Señor, por la que tengo que pasar por esta situación. Perdóname, Señor, perdóname. Cámbiame, por favor, Señor. Cámbiame, ayúdame a cambiar, Señor. Ayúdame a dar el primer paso de cambio, Señor. Ayúdame, por favor, Señor. Ayúdame a dar ayúdame, refuerza mi decisión de cambiar, Señor. Ayúdame, Señor. Sosténme en esta decisión de cambiar.
Ayúdame, Señor. Ayúdame. No quiero apartarme de ti, Señor. No quiero contristar tu Santo Espíritu.